Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestros cursos sobre visión y táctica sobre el mercado en general. Esta semana, que comenzamos la tercera del año, vamos a ver si mejora un poco el aspecto técnico, porque la verdad que la situación ahora mismo en los mercados en general es bastante caótica. Sobre todo, la situación actual se está viendo pues muy influenciada por el comportamiento del petróleo. Decíamos semanas atrás que uno de los principales protagonistas del mercado estaba siendo el petróleo, junto con China y la devaluación encubierta del yuan por parte del gobierno chino, pero la realidad es que ahora mismo todo se centra en la situación del petróleo. De hecho, este fin de semana hemos conocido una noticia que puede ser bastante inquietante para el mercado en general, y es que se le han levantado las sanciones a Irán sobre, pues en este caso, producción de petróleo y también unas sanciones económicas que arrastraba el país de Oriente. Estamos hablando, según estimaciones que hay en el mercado, de que ahora mismo, en este caso, al levantarse estas sanciones económicas a Irán, podría poner en el mercado de forma inmediata en torno a 500.000 nuevos barriles de crudo al día. Y esto, pues evidentemente, hará aumentar la presión bajista sobre el barril. Tenemos ahora mismo al Brent, como vamos a sacar en el gráfico. Vale, este sería el gráfico del Brent diario. Si nos acercamos un poquito más, son velas Heikenhashi, lo tenemos en el entorno de los 29 dólares ahora mismo, es decir, que ya ha perdido los 30 dólares por barril. La situación es bastante caótica con el Brent. La verdad que no veíamos niveles parecidos desde 2003, ¿vale? Es decir, que estamos en mínimos de 13 años, y todo eso sin tener en cuenta el efecto inflación, claro. Es decir, que realmente, si nos ponemos a pensar, podrían ser de mínimos de mucho más atrás. Entonces, estamos hablando que la situación, como decía, ahora mismo, con estas nuevas noticias sobre Irán, pueden hacer que la situación se agrave un poco más. De hecho, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en la situación entre Irán y Arabia Saudí continúa siendo bastante también tensa, ¿no? Esos conflictos, esas tensiones geopolíticas que está habiendo entre Arabia Saudí e Irán es lo que está provocando que no haya ese acuerdo en la OPEP para reducir la producción de petróleo, y es lo que está lastrando mucho al petróleo en general. Así que con esta nueva noticia, pues malas novedades lo que estamos anunciando. La realidad es que esto puede hacer, como decimos, que el petróleo pues pueda caer aún más. Sí que es verdad que esa caída ya se fue adelantando la semana pasada. Esta semana pasada ya se empezó a adelantar o a anticipar el mercado a esa posible caída del Brent debido a esta situación con Irán, a ese levantamiento de las restricciones. Pero la verdad es que evidentemente necesitamos de una vez una noticia positiva por parte del petróleo para que de verdad se pueda estabilizar el mercado en general y podamos ver ese ansiado rebote en las bolsas. De hecho, existe también un dato bastante interesante que nos gustaría recordar, y es en este caso, la correlación que existe entre la caída del Brent y los índices en general. De hecho, la realidad es que desde la famosa reunión de la OPEP, que ya comentamos, que fue a principios de diciembre y que todos esperábamos pues que se llegase a un acuerdo para reducir la producción de petróleo y que por fin se viese reducido, en este caso, el nivel de volatilidad en el mercado con respecto al crudo, pues desde esa reunión que decimos, el Brent ha caído un 30%. Estamos hablando que esa reunión fue, como vemos aquí en estos niveles más o menos, fue el 3 de diciembre, vamos a buscar la fecha, por aquí estaríamos hablando de que fue exactamente este día, cuando llegaron a romper negociaciones los países de la OPEP, y desde entonces, como vemos, ha caído más de un 37%, ¿vale? Lo que es el crudo. Es decir, que desde entonces la caída ha sido muy brusca. Y eso es lo que ha afectado mucho al mercado en general. Si sacamos, por ejemplo, un gráfico del DAX, este sería el DAX. Si nos vamos al 3 de diciembre, 3 de diciembre es esta fecha de aquí, ¿vale? Este pico que tocó, aquí estaría el 3 de diciembre,
hasta los niveles actuales, pues como vemos es un en torno a un 17% de caída, ¿no? Estamos hablando que la influencia del petróleo es una correlación más o menos de media de en torno a un 0,5%, es decir que cuando cae el petróleo un 1%, la bolsa en general está cayendo un 0,5%. Así que la realidad es que está afectando mucho el movimiento del petróleo, más que incluso la evolución de China, y eso está lastrando mucho a las bolsas en general, ¿vale? Entonces vamos a ver, sí que es verdad, por otra parte, que la situación en el petróleo no va a durar eternamente. Evidentemente el petróleo no va a estar cayendo eternamente. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, y es que ya estamos en unos niveles en los cuales el precio del barril que les costaría a los países como Arabia Saudí o Irán, me refiero al precio de obtener ese barril, no de venderlo. El precio de venderlo, el precio neto, pues ronda los $25 por barril, entre los $25 y los $30. Es decir, que ya se empiezan a situar en niveles en los que no están ganando dinero al vender barril. Entonces, evidentemente, esa situación pues tendrán que frenarla en algún momento. Aparte de que saben perfectamente que esa situación de petróleo tan bajo puede lastrar al mercado en general y puede ser una situación al final que no sea positiva para ellos, porque puede que en este caso tenga que intervenir pues Estados Unidos o pues también incluso alguna economía más en este asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues como decíamos, esta situación evidentemente lo que hace es que acerque esa situación de acuerdo por fin de reducir la producción de petróleo de una vez. Y ahí es donde, pues de verdad podemos ver ese ansiado rebote que tanto estamos esperando en las bolsas. Si se viese ese acuerdo, si de repente surgiese alguna noticia relacionada con esa posible reunión de la OPEP, que ya veníamos comentando la semana pasada, si algunos estuvisteis en los cursos de acciones del martes y del viernes, ya comentamos que el martes había un rumor en mercado de que se iba a producir el miércoles esa reunión que finalmente no se produjo. Pero si llega ya de una vez esa posible reunión, no sería de extrañar ver un rebote muy fuerte en las bolsas, ¿vale? Un rebote fuerte, muy parecido a la situación que vimos, como tenemos aquí en el gráfico, el pasado verano, cuando se produjo el lunes negro, que como vemos, después tuvimos un rebote, un primer impulso de un 13% de subida, y luego cuando volvimos a tocar los mínimos, como veis, pues el rebote fue de en torno a un 25%, con lo cual, pues eso no sería de extrañar que se vuelva a repetir. ¿Vale? La historia, como sabéis, en la bolsa se repite muchas veces, pues no sería de extrañar. Además, en el caso en concreto de lo que es el DAX, como tenemos aquí en el gráfico, ¿vale? Este sería el DAX. En la situación concreta, como decíamos, del DAX se está produciendo una figura que es bastante interesante, que es esta, figura de triple suelo, ¿vale? Tenemos los mínimos del 24 de agosto, el lunes negro, mínimos de finales de septiembre y vamos encaminados otra vez a los mínimos que tuvimos el año pasado, que son que estarían en el entorno de los 9.310 puntos más o menos, ¿vale? En esos niveles es donde se puede formar una figura de triple suelo. Todo indica ahora mismo en cuanto al nivel técnico, si sacamos algún indicador, vamos a sacar rápidamente por ejemplo un RSI. Tenemos un RSI ahora mismo que indica una pendiente muy bajista. Si vemos también velas Heiken Ashi, la situación Heiken Ashi nos da una pauta bajista, pero esa figura, ¿vale? De triple suelo que tenemos aquí, es una figura que se da muy a menudo en el mercado y suele venir acompañada de un rebote, ¿vale? Es una figura sobre todo de fin de ciclo bajista, por así decirlo, de tendencia bajista, ¿vale? Es decir, que esa señal es una señal de agotamiento, la señal de triple suelo, así que no sería de extrañar que DAX hiciera este movimiento, y es que se acerque en algún momento, en próximas sesiones, a los 9.300 y a partir de ahí, apoyado o no en el petróleo, puede iniciar un rebote, que ese rebote puede ser más fuerte o más suave en función de si efectivamente tenemos ese apoyo de datos fundamentales que serán necesarios. Datos fundamentales, como comento, pues a lo mejor una noticia relacionada con el petróleo, ¿vale? Así que parece bastante predecible esta figura ahora mismo. Este triple suelo en el DAX puede ser una figura que se pueda producir con ciertas probabilidades.
Como decíamos también en indicadores tenemos un RSI bajista con máximos decrecientes y todavía con posibilidades de crecer más. Si os fijáis, los mínimos de agosto coincidieron con un nivel de RSI muy bajo. Luego los de septiembre ya no tanto. Ahí ya rebotó un poquito. ¿Vale? Pero la verdad que la figura que se empezó a hacer en RSI se rompió del todo ya y ahora mismo estamos con una señal muy bajista con RSI, ¿vale? Así que en cuanto al DAX tenemos esa posibilidad que nos está dejando ahora mismo el mercado, el gráfico, el análisis chartista, nos indica esa posibilidad de formación de triple suelo para buscar un posible rebote. Ojo, cuidado, si rompiese el suelo, si rompiese esta figura, el suelo, esa formación, ese triple suelo, ojo porque entonces ahí ya sí que la situación del mercado en general se pondría muy, muy, muy fea. Más fea de lo que está ahora, que ojo, bastante mal está ya. Pero por lo menos tenemos ahora mismo todavía en qué escudarnos. Tenemos esta situación ahora mismo, que es ese posible suelo ahí, donde hay un soporte muy importante, pero ojo como pierda este nivel, que ya estaríamos hablando de una situación bastante más compleja que eso, que nos podría llevar a niveles ya de mínimos de 2 años que se encontrarían en los 9.000, primero en los 9.200, para llevarnos probablemente a un escenario de medio largo plazo, incluso en los 8.300 puntos, ¿vale? Así que ojo con este nivel que tenemos ahora mismo, estamos ante un nivel clave en el DAX 30, en el DAX 30, ¿eh? Bien, siguiente mercado que vamos a analizar, como siempre, pues vamos a tocar también un poquito el SP. El SP ahora mismo lo tenemos en los 1886. Por cierto, un detalle que quería comentar. Sí que es verdad que hoy se está viendo un ligero rebote en el mercado. La realidad es que ha habido alguna noticia este fin de semana también sobre China. Es uno de los factores positivos que ha habido. Pues es que el gobierno de China parece que ha tomado unas medidas durante este fin de semana para subir a los bancos chinos los requerimientos por los depósitos y evitar que el yuan se devalúe. Es decir, que parece que una vez más el gobierno chino vuelve a intentar actuar, no sé si de cara a la galería o no, pero intenta hacer ver al mercado que el gobierno chino no está detrás de la devaluación del yuan como se sospecha y que ellos, oye, están adoptando medidas para intentar evitar esta devaluación. Cosa que ha sido recogida de manera positiva por el mercado y por eso hemos tenido esas subidas en la apertura que han contrarrestado un poco las malas noticias que nos vienen del petróleo y todo este levantamiento de las sanciones a Irán, ¿vale? Luego, otro rumor de mercado que está viendo esta mañana. Tenemos un rumor de mercado sobre la posible actuación del Banco Central Europeo. Hay ahora mismo un informe en Bloomberg, que ha salido en la agencia de comunicación Bloomberg, sobre un estudio que han hecho a economistas, en el cual el 61% apuestan por una ampliación del QE por parte del Banco Central Europeo para, en este caso, la reunión que van a tener en marzo, ¿vale? Evidentemente, ya lo venimos comentando también semanas atrás, una situación como la que estamos viviendo en el petróleo, en la cual se están viendo niveles tan bajos en el precio del crudo, están también provocando niveles de inflación muy bajo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que esa noticia, ese artículo de Bloomberg que está corriendo por el mercado, parece que también está ayudando a ese rebotillo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, también, antes de comentar el SP, quería comentar que por parte de la FED, en la semana pasada tuvimos una reunión el pasado jueves, unas declaraciones de Bullard, uno de los miembros de la FED, del comité ejecutivo, que declaró que con la situación de precios tan bajos en el petróleo se están estudiando las posibilidades de suavizar lo que es, en este caso, la política de subida de tipos por parte de la FED. Así que, evidentemente, pues que el petróleo baje tanto al final, pues tiene también otras repercusiones, y es que podemos ver quizás, pues en este caso, nuevas medidas expansivas por parte de los principales organismos económicos. En este caso, la FED ya ha iniciado esa política de subida de tipos que ya comentamos el mes pasado, pero pues con este nivel de petróleo tan bajo ya empiezan a hablar sobre suavizar la política de subida de tipos. Y por otro lado también la FED, el Banco Central Europeo, como decimos, para Europa
está hablando ya de, o bueno, no está hablando todavía, pero deja intuir, deja entrever al mercado que pueda haber esa ampliación del famoso QE. Bien, eh, antes de entrar a analizar el SP, quiero también añadir otro dato más antes de que se me escape, que es la agenda de la semana, ¿vale? La agenda de la semana que la vamos a publicar en, como sabéis, en nuestro apartado de agenda semanal. No sé si estará ya, voy a mirarlo. Un segundito, la agenda de los mercados, a ver si ya está. Vale, parece que ya se está publicando, ¿no? Bien, la agenda de los mercados, recordar que es un breve resumen con lo que está sucediendo esta semana y tenemos también comparecencias de los bancos centrales y calendario macroeconómico, ¿vale? Bien, tenemos por un lado decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo, que evidentemente se van a mantener tipos, pero ojo, el jueves tenemos una rueda de prensa del BCE, que esto también puede ser un dato una rueda de prensa interesante que pueda anunciar alguna, pues en este caso, esperanza de ampliar ese posible QE que estamos hablando, ¿no? Y luego, en cuanto a datos macroeconómicos, tenemos en esta madrugada, del lunes al martes, ¿vale? Esta próxima madrugada, datos sobre China que van a ser importantes, muy importantes, estos son los más relevantes de la semana, probablemente. Luego tenemos, sobre todo, también yo destacaría los PMIs, ¿vale? Los PMIs tanto de Europa, Japón y Estados Unidos también, ¿vale? Esos serían datos macroeconómicos importantes de esta semana. Habrá que estar atentos, como digo, esta semana a los datos de China, viernes, pero sobre todo, dato estrella de la semana, el dato la rueda de prensa más bien del Banco Central Europeo, ¿vale? Porque no creemos que haya novedades de tipos de interés. Lo que probablemente haya sea un mensaje, esperemos que optimista por parte del Banco Central Europeo, que ya de una vez deje entrever esa ampliación del QE en el corto plazo. Bien, pues volvemos un poquito más al técnico. Vamos a volver al SP. Tenemos aquí el gráfico del SP. Como decíamos, ahora mismo nos encontramos en los 1890 puntos más o menos. Hay un fuerte soporte en la zona de los 1856 puntos. El SP, si volvemos un segundo a Candlestick antes de continuar con Heiken-Ashi, el SP sí que es verdad que en cuanto a comportamiento de medio-largo plazo, venía de una tendencia alcista muy clara y ahora parece que se está metiendo en una fase más lateral, ¿vale? Tenemos desde finales de 2014 como el mercado parece que se está metiendo en una situación bastante lateral. Esa situación lateral le ha llevado a tener unos mínimos al principio de ese impulso lateral que tenemos aquí, de ese mercado lateral, en el entorno de los 1820 puntos. Ese sería un mínimo claro. Así que esos 1820 sería el suelo que nos haga girar de mercado lateral a mercado bajista, ¿vale? Serían los 1820, evidentemente estamos muy lejos todavía de esos 1820, pero lo que está claro es que estamos en una fase lateral en el SP. Esa fase lateral ahora mismo pues está en el tramo bajista y el siguiente objetivo muy probablemente sean en este caso los niveles que tuvimos a finales de verano, que se encuentran en el entorno de los 1856 puntos, para una vez que se rompan esos mínimos, pues nos podrían llevar a ver niveles en el SP en los 1833 puntos, ¿vale? Eso sí, la situación técnica se complica. Evidentemente, repito, si hubiese alguna noticia relacionada con el petróleo que haga rebotar el Brent y el crudo en general, pues podríamos ver rebote también en el SP que nos pueda llevar, en este caso, a niveles cercanos a los 1956 puntos en el medio largo plazo. Bien, otros mercados a destacar, pues como siempre vamos a sacar el eurodólar. Aquí tenemos el eurodólar. Rápidamente voy a sacar también RSI con el eurodólar. Bien, en el eurodólar, un segundito. El eurodólar lo tenemos aquí ahora mismo. Venimos comentando ya desde hace semanas que pues está ahora mismo dando una situación parecida a la del año pasado. El año pasado optábamos por posiciones cortas cuando se producían niveles en el entorno del 1.14, porque prácticamente a la sesión siguiente o a las dos sesiones perdía esos niveles. Fueron varias las oportunidades que nos dio el mercado de ver esta estrategia. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces las veces que se produjo esa situación.
Y ahora mismo volvemos a ver este año una situación que puede ser bastante parecida y es cuando se produzcan niveles del entorno del 1.10. Como vemos, se ha producido ya desde finales de diciembre, pues 3 veces. Tenemos una primera situación aquí el 9 de diciembre, otra vez el 14, otra vez el 28, toca 1.10 y automáticamente pierde esos niveles. De hecho, si os fijáis, parece que está entrando en una especie de canal lateral, ¿vale? Canal lateral, perdón, canal bajista, como veis, ¿no? Estamos ahora mismo en una fase del canal, en la parte superior más bien de ese canal, que pues puede hacer que el eurodólar vuelva a la parte inferior, que coincidiría con unos niveles de en torno a 1.07. Ojo, probablemente el mercado de divisas va a estar muy pendiente de lo que suceda con la reunión del Banco Central Europeo esta semana. Si el Banco Central Europeo de verdad deja abierta esa posibilidad de nuevas medidas expansivas, es bastante factible ver el eurodólar vuelta a su senda bajista, ¿vale? Vuelta, ¿por qué no?, a luchar por buscar los mínimos del año pasado, que se encuentran en el entorno del 1.05. Ya lo veníamos diciendo a final del año pasado, cuando lanzamos el curso sobre expectativas 2016, veíamos claramente que el dólar iba a estar fuerte este año, había iniciado además en diciembre la política ya de subida de tipos, y veíamos debilidad por parte de Europa. Teníamos Europa pues con una estabilidad realmente clara, ¿no? Es decir, teníamos inflación baja a pesar del famoso QE de Draghi, y eso nos hacía pensar que podía continuar con esa debilidad. Pues bien, vamos a escuchar a Draghi esta semana, vamos a ver si ya de verdad anuncia o deja al menos entrever esa posibilidad de nuevas políticas expansivas, no a lo mejor este mes, pero sí en los próximos meses, y eso pues probablemente nos haga ver el eurodólar en niveles bajos. Bien, por continuar con el análisis y ya por último en cuanto a análisis técnico, vamos a comentar el IBEX 35. El IBEX 35, como sabréis, pues presenta un aspecto mucho peor que el resto de índices en general. Si os fijáis o recordáis más bien lo que habíamos comentado en el SP y en el DAX, es que los mínimos de agosto todavía estaban lejos, ¿vale? Todavía no se habían alcanzado, pero que pues sí que a lo mejor si continuaba la tendencia bajista, pues se podían alcanzar. Pues mirar un detalle, y es que los mínimos de agosto los tenemos por aquí. Bueno, realmente el mínimo de agosto está por aquí. Luego se produjeron los mínimos de septiembre, que fueron peores que los de agosto, y estamos viendo que el mercado ahora mismo, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra en los 8.525 puntos ahora mismo, y de hecho ha tocado ya la semana pasada los 8.400 en algún momento. También comentamos que la situación del IBEX en particular pues pinta muy mal. Si trazábamos un nivel de FIBO desde los mínimos de los últimos años, que se encontraban en 2012 en los 5.890 puntos, con los máximos que llegamos a ver el año pasado, en abril, en el primer trimestre del año, en los 11.900 puntos, pues ese FIBO nos estaba dando datos bastante importantes, datos bastante claros, apoyos muy interesantes, y esos soportes que se fijaban con ese FIBO de máximos y mínimos nos llevan a una zona que se sitúa en el 8.192, es decir, cercano a los 8.200 puntos. Ya lo dijimos pues en sesiones anteriores, cuando veíamos al IBEX acercarse a 8.800, dijimos, ojo con los 8.800, que ahí hay un nivel importante de FIBO, ojo como lo pierda, que eso nos va a llevar probablemente a los 8.200. Pues bien, fue a hablar el viernes y perdió, en este caso, pues estamos hablando de la friolera de pues 300 puntos en la sesión. O sea que ya el mismo viernes anticipamos un poco esto, ¿no? O sea, no sé si estaba alguno de vosotros el viernes, pero lo dijimos cuando el IBEX se encontraba en el entorno de los 8.700 puntos, que íbamos encaminados a los 8.200. Ojo también con señales que está dando el IBEX como esta pérdida de la banda inferior de Bollinger, que eso acelera mucho la tendencia bajista. Siempre recordar lo que comentamos también la semana pasada, esa aceleración bajista viene acompañada a veces de un pequeño parón. Ya se produjo ese pequeño rebotito y hemos continuado con esa senda bajista. Entonces, como decimos, la situación en el IBEX, pues ahora mismo
es negativa. Todos los indicadores se muestran muy bajistas. Como veis, el RSI, fijaros, es que no da señal ninguna de posible giro. Continúa esa tendencia bajista con RSI también. Fijaros, máximos decrecientes y ninguna señal de posible rebote con el RSI. MACD igual, ninguna señal de rebote. Y si nos vamos a Heiken Ashi, la pauta bajista con Heiken Ashi continúa. Así que sí, muy bien, hemos tocado ese nivel de 8.400 puntos. Ahí ha formado un pequeño soporte. Pero como decimos, la situación es bastante mala. Ojo con el mercado, como pierda los 8.200, eso sí que puede ser una situación muy dramática, ¿eh? Si pierde los 8.200, pues no sería de extrañar ya que, ojo, que la figura según Fibo, si se completa, podría llevarnos incluso a los mínimos de 2012, aunque evidentemente antes habrá parones probablemente en estas zonas de aquí, en los 7.500 puntos, también hay un soporte muy importante. Así que la figura que se está formando en el gráfico, en el análisis chartista, no es nada positiva. La verdad que la situación en el IBEX 35 es muy dramática. Evidentemente, oye, todavía tenemos ese suelo, ¿vale? Ese suelo ahí de 8.200 que puede hacer reaccionar el mercado y que vuelva al alza. ¿Para ello qué necesitamos? Pues vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar ayuda de tanto petróleo y probablemente Banco Central también. Y no solo eso, sino que si queremos ver al IBEX 35 volver a tener un comportamiento positivo y que tenga cierta correlación con el resto de mercados, vamos a necesitar también cierta estabilidad política, que parece que eso va a ser complicado en el corto plazo que podamos ver. Así que, como decimos, quizás el selectivo que tiene un aspecto más complicado ahora mismo sería el IBEX 35, ¿vale? Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Os recuerdo otra vez que el evento clave de esta semana lo tenemos en el Banco Central Europeo el jueves, ¿vale? Rueda de prensa a las 2:30, posterior a la decisión de tipos, que ahí no vamos a tener ninguna novedad. Os recuerdo que en análisis, agenda de los mercados, encontraréis esos datos macroeconómicos y los eventos de los bancos centrales más importantes de la semana. Y recuerdo también que pues volveremos a tener charlas sobre visión y táctica, como pues, siempre, como todas las semanas. Mañana con la charla sobre acciones, sobre las acciones que tienen un comportamiento más positivo y más negativo. El miércoles, 12:30, la visión y táctica sobre las divisas, sobre el Forex. Y el viernes cerraremos con el IBEX, un curso, como siempre, de visión sobre el cierre del IBEX y sobre el comportamiento de las principales acciones, las principales blue chips del selectivo, que también se encuentran en una fase bastante complicada. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que hayáis sacado algunas notas interesantes para operar y poder pues veros la semana que viene con nosotros una vez más. Un saludo a todos y que tengáis buena semana. Adiós, hasta pronto.